Dicen que los espejos rotos en una casa simbolizan la muerte. Aventurarse a vivir en una repleta de ellos es de valientes. En la mansión señorial de la Nunza Vega hay una habitación llena de lunas rotas y recuerdos trágicos. Villa Melania, Desiree Ruiz en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenida. Hola Rosa, bienvenida, gracias. Pues un placer. Rodrigo Lanuza de Vives adquiere un terreno en el barrio de Ruiseñores, Zaragoza. Su intención es construir un edificio modernista, Villa Jacaranda, en honor al enorme árbol que preside el jardín. ¿Cuándo pasa a llamarse Villa Melania? Pues pasa a llamarse Villa Melania cuando se trasladan allí el matrimonio de Sebastián, que es el hijo mayor, que es el que recibe la villa, y su esposa, que se llama Melania. Entonces se le llama así, se le cambia el nombre en honor a la dueña de la casa, y además luego esa figura femenina pues estará siempre presente en la casa décadas y décadas después. Nada más entrar, décadas después, como bien dices, aparece un personaje en el que alguien le dice que hay que ser muy valiente para vivir en esa casa, y nada más entrar en esa escalera, al final de esa escalera está Melania presidiéndola, ¿no es así? Exacto, hay un retrato de Melania que preside la escalera y preside la casa. Entonces es un poco un homenaje a la figura, a la novela de Rebeca, que aunque no tiene muchas similitudes, aparte de esa idea del personaje femenino que una vez fallecido sigue allí impregnando toda la casa y marca la vida de todos los personajes, pues me parecía algo muy simbólico y muy representativo de lo que luego se va a encontrar todo aquel que entrara dentro de la casa. ¿Quién es Melania? Melania es una mujer muy misteriosa, muy poco convencional para la época, pero no porque sea especialmente moderna, sino porque esconde muchos secretos y tiene una forma poco habitual de comportarse, de vestirse. Tiene muchos silencios, que es algo que vemos a veces extraño en las personas, cuando una persona calla mucho, tiene una mirada ausente, una mirada también extraña. Es una mujer muy bondadosa, pero que al mismo tiempo crea también mucho rechazo por su propia extrañeza. Y al final es el eje sobre el cual va a girar pues toda la historia. Ella y la casa. Ella y la casa. La casa. Sí. Cuanto más grande es una mansión, menos felicidad habita en ella. Bueno, yo me imagino que habrá casas muy grandes en que se vivirán pues, momentos muy felices y vivirán familias muy felices. Lo que ocurre es que en la literatura es verdad que las casas que nos llaman la atención son grandes caserones, además casi siempre pues, antiguos, con un halo de melancolía, de una locura oculta, ¿no? Y que esconden historias trágicas, historias dramáticas, ¿no? Suele haber pocas casas de novelas, además de novelas un poco con esta ambientación pues gótica o victoriana, un poco decimonónica, sí, que sean casas felices, es verdad, sí. ¿En qué te has inspirado en esa casa? Pues para el edificio en sí me inspiré en una casa que había en Zaragoza, en el Paseo de Ruiseñores también precisamente, que se llamaba Villa Alta. Ahora todavía se puede ver, Villa Alta está, pero la fachada, la parte exterior, el muro, porque luego la derribaron. Yo la recuerdo cuando era yo pequeña, pues la recuerdo abandonada. Y luego pero solamente para el tema de la fachada más y de la parte arquitectónica. Y para la construcción de la casa yo creo que ha sido una mezcla, como te decía, de todas esas casas que yo he leído en las novelas que a mí me gustan del siglo XIX, pues las hermanas Bronte, las tres hermanas Bronte aparecían casas en sus novelas que eran muy importantes, o incluso casas que aparecían en relatos de Edgar Allan Poe, todo esto es lo que de alguna manera, no, evidentemente es una casa que es actual, sí, que existe en la realidad. Además, las dos épocas que se trabajan, pues es la década de los 60 y la época actual, es decir, que estamos en una novela contemporánea, pero sí con esa atmósfera recogida de esas lecturas que yo he disfrutado tanto. Enloquecer y recluirse por la pena y la desgracia, no solo físicamente, también con las emociones. Sí, al final hay un personaje que efectivamente cuando sufre una pérdida muy grande, pues prácticamente se recluye en esa villa durante muchos años, durante el resto de su vida prácticamente.
Y al final esa reclusión es, como tú bien decías, física, porque sale muy poco de la casa, pero también es psicológica, porque entra en una especie de melancolía, ¿no? Y al final la melancolía es una tristeza que está muy mantenida en el tiempo, a diferencia de otros tipos de tristeza, sí, que a lo mejor tienen un componente pues más agridulce, la nostalgia. Entonces esta es pesada, es densa, es mantenida, y entonces de alguna manera este personaje está envuelto por esa melancolía, ¿no? De hecho, yo para construir al principio la casa y estos personajes, además de leer sobre casas y leí mucho también sobre la melancolía, sobre la tristeza, la melancolía, esa locura antigua que llamaban, ¿no? Y todo eso se refleja en este personaje que efectivamente se aísla, sí. El duelo. El duelo. Dicen que un dolor muy grande puede paralizar una vida, ¿no? Pues la suya la paraliza, de hecho. Ya lo creo. Camila es la valiente, la que se adentra en esa casa. La primera, sí, que le dicen, hay que ser muy valiente, ¿no? Para vivir aquí. Bueno, pues es una chica joven, efectivamente, que se va a vivir a una casa muy grande, muy antigua y ella sola. Y además una casa que tiene, en la que, bueno, pues sucedió el trágico suceso, que es ya pues como una leyenda familiar y que por tanto pues crea un poco de inquietud, ¿no? A todas las personas respecto a esa casa. Camila es una persona también extraña, en la línea un poco de Melania, no tanto, pero sí que se parece mucho a su tía abuela, porque es su tía abuela, Melania. Y también tiene esa extrañeza de una mirada ausente, también de muchos silencios. Es una persona que no se relaciona mucho, que le gusta mucho la soledad, que le gusta mucho, pero que se encuentra cómoda en esa soledad, que se encuentra muy cómoda ella. De alguna manera es una persona también poco usual, poco habitual, pero que no tiene ningún problema. En ella no hay dolor, como había en Melania, sí. no hay tristeza, simplemente hay silencios y hay una soledad pacífica, diría yo, o armoniosa, ¿no? Que a lo mejor su entorno no comprende. 17 personajes, 4 generaciones. Daremos pinceladas de algunos más, todos muy diferentes, muy bien construidos. Sin embargo, hay algo que les une, aparte de la sangre. Les unen los secretos también. Los secretos. La sangre y los secretos. Yo creo que en todas las familias hay secretos. Más o menos importantes, más o menos dramáticos. Pero pequeños secretos hay en todas, ¿no? Y en este caso, como es una novela, son grandes. Te tomas los secretos. La Efectivamente, son grandes, claro. ¿No? Y esos secretos, conocidos y no conocidos, o sea, incluso para aquellas generaciones que no los conocen, sí que los unen, porque esos silencios hacen que de alguna manera ya se creen como eslabones invisibles entre todos ellos, que al final se van rompiendo conforme se van conociendo esos secretos, ¿no? Aunque también es verdad que el lector conocerá todos los secretos, pero no necesariamente todos los personajes llegarán a conocerlos, ¿no? Exacto. Has dicho además que todas las familias guardan secretos. No me digas que no es interesante cuando de repente estás un verano, que parece que invita a la tranquilidad, ¿no? Y oyes a, no sé, a tu abuela o a tu tío abuelo soltar algo y de repente dices, ostras, que aquí también hay un misterio que quiero descubrirlo, quiero encontrarlo. Sí. Eso por un lado. Y luego por otro lado, la presencia de los fantasmas. Esa necesidad de que permanezcan con nosotros. Sí, aquí se habla mucho de la villa de los fantasmas. No hay nada paranormal en la villa, pero sí los fantasmas del pasado, ¿no? Yo creo que tenemos una necesidad de que algo permanezca, ¿no? Más allá de cuando ellos se vayan, de que permanezca algo. Entonces pues de alguna manera nos aferramos a objetos, a historias, a sensaciones, a olores, ¿no? Cuántas veces a lo mejor hemos olido a alguien por la calle y de repente hemos recordado a alguien, ¿no? Y decimos, ay, es como si hubiera pasado por aquí, ¿no? Yo creo que los recuerdos son muy importantes. Yo creo que es un error, bajo mi punto de vista, vivir en el pasado, porque tenemos que disfrutar del presente, igual que lo es vivir en el futuro. Por supuesto. O sea, yo creo que hay que vivir en el presente, pero yo creo que también es un error el vivir el presente y encarar el futuro sin recordar el pasado, porque al final ese pasado nos ha formado y ha formado nuestras vidas y nos ha ido también moldeando de alguna manera. Y entonces creo que no lo debemos olvidar, ¿no? Que sin vivir en él debemos recordarlo y además recordarlo
con dulzura y con ternura, ¿no? No con rabia o tristeza, sino con sentimientos positivos. Sí, ¿no? Sí. Objetos que cuentan cosas, tú lo dices bien en la novela. Sentimientos, emociones, odios, celos, sin destripar nada. Morir joven significa para alguien que va a permanecer siempre joven. Si otro personaje sabe que tiene que envejecer si sigue vivo. Hasta ese punto. Sí, tú te refieres al tema de los celos, ¿no? Sí. Que se trata de una manera muy concreta en un personaje muy concreto. Bueno, celos hay en más de un personaje porque creo que es un sentimiento bastante humano, pero creo que te refieres a unos celos que son claramente enfermizos, ¿no? Que ya no son los normales de... sí, hay un personaje que efectivamente está absolutamente devastado por unos celos que son enfermizos, que son retrospectivos, que hacen referencia a una persona que ya no está, ¿no? Incluso, ¿no? Yo creo que eso puede pasar y que cuando eso ocurre, esa persona al final puede ser una persona que cometa, pues bueno, actos muy ruines, que de hecho este personaje crea mucho rechazo, pero que al final si tú intentas rascar un poquito más en él, yo creo que te das cuenta de que también produce mucha lástima, y la lástima a veces nos lleva a la ternura, no es lo que me pasó a mí con este personaje, ¿no? Porque ves que realmente está destruido. Él hace sufrir a los demás, pero es que ella está absolutamente destruida. Y además te das cuenta, viéndolo desde fuera, desde la perspectiva del lector, que es absolutamente objetivo, de lo absurdo, ¿no? que resulta, y sin embargo del poco control que tiene esta persona sobre ese sentimiento que debería haber sido tratado por un terapeuta, ¿no? Me parece, quiero decir que... Más bien, pero que bueno... Tratas también la salud mental, esa parte tan poco atendida y tan poco entendida. Tan poco entendida, sí. Yo creo que es muy poco entendida. A mí siempre ahora estamos en un momento en que se le da más voz, creo, a la salud mental, se le intenta, bueno, pues que se vea normalizar o dar... pero creo que todavía falta mucho camino para andar, porque todavía sí sigue callando muchísimo. Siguen callando mucho los que sufren de salud mental, siguen callando. Yo no sé si hay un componente de que les da vergüenza o que les sienten vulnerables o de que piensan que no se les va a comprender, efectivamente. Sigue callando el entorno. Pero bueno, en este caso se trata esto de esta perspectiva incluso más antigua, donde todavía era más callado, ¿no? Y más secreto. A mí siempre me ha parecido un tema muy interesante. Sí. Y muy complicado. Y muy importante tratar. Sí, y muy complejo, muy complejo, porque es difícil de comprender y creo que hay que incluso avanzar mucho en el tratamiento de ese tipo de dolencias, ¿no? Porque son muy complicadas y bueno, pueden dar lugar a situaciones muy dolorosas. Ya lo creo. Hay un personaje feo de nacimiento. Sí. Además es que me encanta cómo describes a los personajes, porque la primera lectura es... entonces, cuando ya has vuelto otra vez a leer esa definición, no sé, describes a un personaje con 10 adjetivos distintos, pero lo dejas clarísimo. Y esta es fea de nacimiento. Bueno, tenía importancia que este personaje fuera así. Sí. Está claro que sí. Entonces, bueno, no sé, es verdad que a veces doy como muchas vueltas a muchos adjetivos porque me gusta ambientar mucho al lector y utilizar un poco la palabra desde una perspectiva un poco poética, ¿no? Utilizar siempre, pues bueno, imágenes que resulten pues un poco románticas, ¿no? Incluso en las imágenes que hay de personas que mueren, ¿no? Se recrea a ese personaje que está muerto pues de una manera que no resulta sórdida, ¿no? O sea, entonces, bueno, pero en este personaje... bueno, no sé, yo creo que era importante decirlo clara y llanamente, sin eufemismos, ¿no? Que tampoco pasa nada, quiero decir, no, porque no es un personaje que se escriba de una manera negativa, en absoluto, es muy interesante este personaje. Lo que es, además, claro, juego. Pero bueno. Aquellos lugares que producen una especie de encantamiento, un embrujo que remueve algo en su interior, que la sacude y la despierta del letargo en el que la vida, tal y como la conocemos, se va convirtiendo. No todo el mundo pensará lo mismo, pero visitar un cementerio puede acarrear
muchas emociones. Muchas. Y además poder pasear tranquilamente. Digo pasear, ¿eh? Sí, sí. Yo, de hecho, esta escena del cementerio, de la visita de Chloe al cementerio, surgió un 1 de noviembre realmente, y visitando yo este cementerio de Zaragoza y paseando por el cementerio, lloviendo, o sea, tal como se describe. Y efectivamente, si tú paseas por él, o sea, no solamente vas a ver la tumba de tus seres queridos, que vas a algo más concreto, pues poner flores, Sí. sino que tú lo ves de una manera un poquito más amplia, te remueve muchas cosas y te despierta muchos sentimientos encontrados. Porque a veces, bueno, pues está el temor a la muerte, a la pérdida, ¿no? La soledad de los muertos que dicen algunos, ¿no? Pero también está todo el pasado que nos dejan esas personas que se van, ¿no? Y creo que hay mucho amor también y mucha, no sé, y mucha ternura y detrás de todas esas lápidas, estos epitafios. Me parece que es algo que sí, Mucho creo respeto. Sí, yo creo que te despierta, que de repente estamos viviendo de una manera precipitada, absolutamente precipitada. A mí me decían, me leí la novela muy rápido la novela. Me da un poco de lástima porque a mí me gustaría que la leyeran despacio, porque creo que... Es como se debe de leer, ¿eh? Sí, leemos, o sea, hacemos todo muy precipitado, hacemos todo siempre de manera muy funcional, que valga para algo, y entonces hacer algo que de repente pues es pasear por un corredor con tumbas a los lados y ver a las familias que se juntan, que la lluvia cae, que no sé, y dejarte llevar por esas sensaciones, creo que es importante a veces desconectar del tipo de vida que llevamos. Completamente de acuerdo. Sí. Luego te diré por qué. Un espejo te da una imagen de ti. Posiblemente descubras cosas que ni siquiera te des cuenta. Te des cuenta. Un espejo roto distorsiona tu vida. ¿Qué ves cuando te miras tú? Claro, a mí los espejos Pregunta rotos, a mí los espejos rotos siempre me han producido mucho repelús. No sé exactamente si es porque veo mi imagen fragmentada o por superstición, porque hay una gran superstición con el tema de que se rompe un espejo y tantos años de mala suerte y tal. O porque yo he leído mucho sobre, bueno, en muchas novelas antiguas y sobre el simbolismo de los espejos como que atrapan el alma, ¿no? En culturas que piensan que atrapan el alma. Estas imágenes yo creo que hemos visto todos en casas antiguas de espejos cubiertos cuando muere una persona de la casa, porque parece que... Entonces, claro, es como si a veces pienso que puede haber como otra realidad, ya sé que no, pero que esa sensación de que hay otra realidad, de que se puede reflejar algo más que tu propia cara de ese día, ¿no? La utilización del espejo en cuentos infantiles como ¿no? el espejo y quién es la más bella del reino, la utilización del espejo en, no sé, que desvela el alma interior, cosas así. Me parece un simbolismo tan mágico que a mí los espejos me crean mucho magnetismo, mucha fascinación, sí. ¿Tú te has preguntado alguna vez mirándote en un espejo quién eres? Yo he preguntado muchas veces quién soy, no mirándome al espejo, pero sí que es verdad que yo analizo mucho, o sea, no soy una persona sencilla, ojalá, soy complicada, y entonces analizo mucho pues cómo soy, qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que quiero mejorar desde muy joven, desde muy joven. Yo creo que ahora ya con casi 50 ya sé quién soy. Lo tengo claro, pero sí que creo que a veces no nos lo preguntamos suficiente. Y que la gente no se conoce lo suficiente y piensa que sí, o que no es necesario hacerlo, ¿no? Yo trabajo con gente joven, porque doy clases, ¿no? Bueno, son mayores, pero bueno, 17 años o así, tienen más jóvenes. Yo noto mucho la diferencia entre los adultos y los jóvenes cuando les preguntas sobre el autoconcepto, ¿no? Cuando hablas a lo mejor sobre la orientación laboral y comienzas por ese autoconcepto, ellos no tienen muy claro cómo son, ¿no? Y piensan que sí. O tienen muy claro sí. hasta que empiezan a darse cuenta de que no, evidentemente. Exacto. Vamos a crear un poquito de misterio para el final. Si invitas a los lectores a Villa Melania, ¿qué se encuentran en esa mansión? Imagínate que los invitas. Pues encontrarán una casa muy hermosa que está un poquito estropeada por el tiempo, pero que encierra muchos secretos. Está vivida. Está muy vivida, en la que pueden notar corrientes de aire por el pasillo, que no sabrán exactamente de dónde vienen o por qué están allí.
en la que escucharán el crujido de la tarima y no sabrán si son pasos de alguien que ha entrado por algún corredor secreto o simplemente son los sonidos de una casa vieja. Y en la que también encontrarán dolor, tristeza, tragedia, pero también yo creo que encontrarán luz y esperanza y futuro, porque hay nuevas generaciones que la habitan. Por supuesto. Pues un placer. Igualmente. Muchas gracias, Rosa. Gracias a ti. Muchas gracias.